Ok, chicos, ya con el foco en lo que acabamos de ver, digamos, vimos el global a nivel práctico, a nivel de desarrollo, del review que acabamos de tener de la primera parte del despliegue, la parte arquitectónica. Hemos estado viendo ya parte de lo que son las pruebas, y vimos cómo también lo podemos casar con requisitos. Hoy vamos a irnos a profundizar en un tipo de prueba. Dentro del diseño que ustedes hicieron dentro de los diagramas, estuvieron hablando un poco de eso, de cómo se comunican. Ya en la primera parte de la materia, donde tuvimos también la investigación sobre los frameworks y cómo interactuar con APIs a nivel, digamos, ya técnico, ya estos conceptos los vimos, servicio API Endpoint, pero ahora lo vamos a enfocar desde otro lado, lo vamos a enfocar desde el lado de cómo los pruebo, las importancias y los objetivos. Además, volveremos a retomar lo que son los tipos de pruebas y las herramientas, pero bien particulares para este concepto, donde vamos a ver pruebas de tipo exploración manual, pruebas funcionales, pruebas unitarias y de rendimiento. Aquí va a enfocar GeoUnit, como les comentaba, aunque no lo vamos a utilizar en la parte de nuestro proyecto, porque esto es propio para allá, pero con el objetivo de que entendamos que este mundo aplica para diferentes tecnologías, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el refrescamiento. Los servicios. Recordemos que los servicios son componentes de software diseñados para realizar funciones específicas y están disponibles a través de la red. Pueden ser utilizados por otros programas o aplicaciones. Llevan a cabo tareas sin necesidad de intervención del usuario y se estructuran típicamente en un modelo de servicios permitiendo una interacción más flexible y escalable. Existen diferentes tipos de servicios, como servicios que incluyen SOAP, React GraphQL, que ha estado tomando un top en el mercado. Los servicios SOAP son altamente estándares y operan mediante el intercambio de mensajes XML, mientras los REST utilizan métodos HTTP y se basan en arquitectura cliente-servidor, mientras GraphQL, en cambio, permite a los clientes solicitar solo los datos que necesitan para mejorar la eficiencia de datos. Por eso así ha estado en tendencia, puesto que genera mayor ligereza dentro de la integración de componentes o las capas de mi aplicación. Ahora, los endpoints por su lado son direcciones de un API, donde los sistemas se comunican, cada endpoint representa una función o recurso específico y permiten enviar o recibir datos. Aquí un poco esto en este ejemplo, esto es para refrescar esa parte teórica que vimos, mientras los APIs son un conjunto de reglas que permiten diferentes software comunicarse entre sí. Un ejemplo como Map Documentation, los APIs de Google Maps permiten la diferencia de aplicación, usen sus funciones de mapa. Un servicio es una función o tarea de un API que se puede realizar generalmente diseñada para resolver un problema específico. Entonces, un API, por ejemplo, sería el payment, ¿no? Entonces tiene barra API. Vimos que además se versionan en la fase uno de nuestra materia, vimos que se versionan los API y que podrías tener, y es un URL que al final genera una función, ¿no? Mientras que los web services son servicios que usan protocolos estándares como HTTP, XML o SOAP para intercambiar los datos. Este que está aquí contiene varios API, ¿no? Digamos, y los endpoints son un URL específico dentro de un API, es decir, que un endpoint es contenido por un API, donde se envían solicitudes para realizar diferentes direcciones. Aquí ya le estás mandando los datos como tal, por ejemplo, un endpoint de API de clima para obtener los datos meteorológicos de Caracas, donde ahí le mandas ya los parámetros como tal. Entonces, un API es una interfaz de programación de aplicaciones, Application Program Interface, describe las reglas. En el caso de un servicio, es más bien son funciones o tareas que un API puede realizar y los web services en su lado utilizan los protocolos estándar para intercambiar los datos y tienen relación porque puede ser parte de un API, mientras los endpoint es el URL específico dentro de ese API donde se envían las solicitudes para realizar esas acciones. El endpoint pertenece a un API y además, por ejemplo, tiene que tener ciertos parámetros. Ahora, y así lo vemos, ¿no? Entonces, un API está contenido en un servicio y los endpoints que pueden ser por user, por ejemplo, aquí con un parámetro, un POP, un POST, un GET, que son las características de esos endpoints, está contenido en un API. Ahora, ¿cómo probamos esos servicios, no? Digamos, el concepto como tal de servicio es amplio.
y puede incluir APIs, endpoint, bases de datos, colas, ejemplos de servicios de usuario, como este caso, ¿no? Pero ¿cómo probamos esto? Las pruebas de servicios de APIs endpoint son claves para asegurar que una prueba funcione correctamente y sea confiable. Em, para una aplicación, las pruebas de servicio verifican la funcionalidad completa o la interacción dentro de los componentes. Las pruebas de API validan que las interfaces del servicio cumplan con lo esperado. Las pruebas de un endpoint comprueban la manera puntual que cada URL o método corresponde o método responde correctamente. Y las pruebas solo se pueden aplicar pruebas funcionales de rendimiento de seguridad de usos automáticas o aumentar la eficiencia de la cobertura en la prueba. Entonces, a ver, y aquí vuelvo a retomar el tema de estrategia. Yo tuve algún debate alguna vez con especialistas de mis DBO. ¿Por qué? Porque ustedes pueden probar un API específico que haga utilizando, por ejemplo, Postman o Swagger, que lo vamos a ver ahorita en detalle, decir, bueno, ¿esto cómo lo pruebo? O con una prueba unitaria. De específicamente validar un dato del usuario, ¿no? Que es lo más abajo para el nivel de pruebas unitarias, que aplica a que es una prueba de un API a una prueba unitaria. Pero ustedes pueden decir, bueno, yo voy a probar este API y lo voy a tratar de disparar 100 veces para ver si no me está consumiendo memoria. Aunque existen software específicos de rendimiento que crean hilos paralelos, esa podría ser una primera prueba de rendimiento. Entonces, lo que quiero decir es que un API puede ser probado desde diferentes perspectivas según la estrategia, ¿ok? Y que existen cosas para probar API o para probar endpoints particular, de URLs bien puntuales, ¿ok? O servicios, disponibilidad de un servicio. Probar diferentes endpoints que pertenecen a un servicio, disparándolos en diferentes maneras, puede probar la estabilidad de mi servicio. No me fallan los endpoints como tal, pero el servicio muere porque tengo muchos accesos. Entonces, el tema es que la manera de probar los servicios API o endpoint dependen de una estrategia de una manera en la cual enfoco esa prueba. ¿Ok? Esa es la primera conclusión. Ahora, ¿cuál es la importancia? Como todas las pruebas, chicos, digamos, todas las pruebas van a identificar problemas de manera temprana, asegurar la respuesta adecuada del sistema, optimizar el desempeño y la seguridad de la aplicación. ¿Cuáles son los objetivos? En las pruebas de endpoint incluye verificar la funcionalidad, la seguridad, el rendimiento, la estabilidad. A través de las pruebas se validan cada endpoint responda correctamente a la solicitud, maneja adecuadamente los errores. Tenemos pruebas unitarias que pueden probar un pedacito. Las pruebas de endpoint o de un servicio ya están siendo una prueba de componente un poco más amplia porque puede incluir varias capas. Pero al final la idea es, pero fíjense que un endpoint es un backend. Entonces estamos probando al final una subcomponente dentro de mi software. Al final, ¿qué hace? La suma de todas las pruebas me da un producto de calidad. Probar en un endpoint es esencial para asegurar la comunicación entre el cliente y el servidor, que eso funcione correctamente. Y existen diferentes de pruebas para ello. Además, también nos ayuda nos ayuda a que preparemos un entorno, porque nos asegura que el entorno está configurado de manera accesible. Una típica que uno encuentra en una prueba de, de APIs o de endpoint, ay, no le estoy llegando a este puerto. Entonces se capturan cosas como esas de manera temprana. Al enviar la solicitud de un HTTP o a un GET, a un POST, a un PUT, a un DELETE, ya tenemos que tener configurado correctamente los headers. Entonces ya también capturamos ese tipo de problemas. Se analizan las respuestas porque incluye verificar el código del estado, un 200, un 400, un 404, un 500. Se valida la estructura del JSON, porque puede ser que al final lo que responda no está bien construido, entonces me genera errores. Además, tienes las pruebas de seguridad, de alguna manera inmersas en ello para poder, verificar. Incluso existen herramientas como que hacen inyecciones de SQL o XSS para probar endpoints. Y además vamos construyendo prueba a prueba la automatización, porque facilita la ejecución recurrente y asegura la consistencia utilizando por ejemplo, configuramos un POSMA, lo descargamos, lo instalamos, creamos una solicitud con HTTP.
añadimos la solicitud, enviamos un SEM y luego con otra herramienta lo configuramos en nuestro pipeline para verificar el estado de ese STP y la respuesta y vamos alimentando nuestro pipeline con pruebas asociadas a endpoint. ¿Ok? Entonces fíjense que es como cada elemento es un pedacito, una pieza para asegurar la calidad de nuestro producto en un pipeline que es como nuestro orquestador global. Tipos de pruebas. Las pruebas funcionales se centran en comprobar el endpoint y es capaz de realizar la tarea deseada, mientras que las pruebas de carga evalúan el rendimiento del endpoint o el API, incluso del servicio como tal, si agarro y aglomero varios endpoints en paralelo. Las pruebas de vulnerabilidad buscan identificar la vulnerabilidad del API. Entonces, hay pruebas manuales, por supuesto, hemos hablado de pruebas manuales, ustedes han hecho, cuando nosotros usamos un software, una aplicación web, ay, me meto al banco, hago una transferencia, ay, me meto en uso cachea para poder hacer un pago. Todos los software que ustedes tienen instalado en su teléfono son pruebas manuales. Ustedes, cada vez que utilizan un software, hacen pruebas manuales, pero existen pruebas manuales específicas para los API que ofrecen flexibilidad y permiten una evaluación más intuitiva del software, lo que ayuda a identificar problemas. Generalmente se asocian a pruebas exploratorias para poder entender cómo funciona y luego hacer el desarrollo de la prueba ya automatizada. Está muy correlacionado con las pruebas de aceptación porque al final de cuentas, si nosotros confirmamos que el API cumple con el requisito de lo que acabamos de diagramar dentro de nuestro diagrama de datos, entonces ya estamos haciendo una primera prueba donde llevamos a cabo por parte del QA la revisión de los requisitos para validar que eso cumple con ellos y además esté casado con los criterios de aceptación. Entonces pueden haber pruebas de comportamiento asociado a APIs y ser una prueba de aceptación. Pruebas unitarias las conocemos. Las pruebas de API pueden calificarse de diferentes formas, como pruebas unitarias o integradas no unitarias. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que al final de cuentas las pruebas unitarias se enfocan en probar una sola unidad de componente. El objetivo es verificar que la función específica del API funcione según lo esperado. Bien, ¿cuándo las realizas? Cuando estás desarrollando, cuando deseas probar una función de manera individual, pero una prueba de API va desde afuera. Una prueba de API, por ejemplo, un endpoint específico del API que devuelve la información del usuario sin involucrar la lógica de la base de datos. Esa es una prueba unitaria. Pero a nivel de una prueba integrada es cuando ya nos centramos en probar cómo interactúan diferentes componentes. Entonces, una prueba unitaria puede ser una prueba de API si no estamos involucrando a varias capas, a varios componentes. Por ejemplo, lo que acabo de comentar, sin involucrar la base de datos, pero también tenemos las pruebas integrales de API, donde ya hay un flujo más complejo con la creación del usuario, el inicio de sesión y la recuperación de datos, todo sin interfaz, solo utilizando el request hacia la creación digamos, la firma dentro de mi endpoint para hacer la creación a través de un REST API o como funciona mi backend para poder hacer esa prueba de workflow, que al final, que al final termina siendo como pequeñas pruebas unitarias unidas. Entonces, este tipo de prueba busca asegurar que cada unidad del sistema esté funcionando como se espera y va contra un API en particular y facilitar, por supuesto, encontrar errores de forma temprana. Entonces, en este caso, el desarrollador ya puede detectar y corregir, hacer el refactoring de su código. Dentro de las pruebas de integración, que si van un poquito más allá, ya lo hace un tester. Y aquí habíamos pasado una primera prueba, pero resulta que cuando integramos el objetivo, identificamos un problema que puede surgir cuando la unidad individual se combina y se asegura que las distintas partes del API funcionen correctamente. ¿Cuál es la diferencia? Como lo había dicho anteriormente, la diferencia es que uno prueba unidad, otro prueba interacción. Integración entre varios componentes. ¿Cuándo se realiza? Pruebas funcionales, individuales, sin involucrar otros componentes. Cuando estoy desarrollando, en este caso ya tengo un endpoint que he publicado y lo pruebo un tester, por ejemplo, información del usuario en lógica de base de datos,
solamente sin la lógica de base de datos, el flujo completo que implica la declaración y el inicio de la sesión y me devuelve el request y hago la verificación de mis HTTP 404, 504. En el caso de hacer pruebas, trato de buscar varios caminos, incluyendo el Happy Path como los caminos de error, ¿no? Por ejemplo, que mi base de datos esté abajo. Entonces, o que no existe o que estoy haciendo el usuario que no existe. Entonces, ya aquí pruebo caminos un poco más eh, preparados y analizados. Entonces, una función valida datos, por ejemplo, si yo valido en una prueba de integración, yo podría tener un API, un endpoint, donde puedo testear APIs directamente desde el código, con Node, con Mocha, con Chai o con SuperStess, que es otro componente. En Java se puede usar JUnit con Spring Boot para hacer pruebas de endpoint e integración de lógica de servicio de manera aislada. Entonces, cada herramienta nos va a llevar a pruebas diferentes. Ahora, con las estrategias, sabemos, hemos hablado de esto, plan de pruebas, estrategias. Vamos a volver a verlo más profundamente en las últimas clases. Las estrategias de pruebas incluyen pruebas manuales automatizadas de entorno de desarrollo, de producción, de regresión y asegurarnos que cuando se modifiquen no se afecta el rendimiento de un endpoint existente. Entonces, la estrategia y el enfoque sprint a sprint puede cambiar, pero a nivel inicial de un proyecto yo debo tener la visión según el tiempo de cómo voy a enfocar este tipo de pruebas. Generalmente, mi propuesta a nivel de experiencia es siempre empezar con pruebas unitarias y luego conseguir con pruebas de API y probar rendimiento, performance de APIs. Antes de empezar incluso las pruebas en tu end que incluyen la interfaz y las pruebas de rendimiento que prueban un end-to-end completo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tiempo, podemos enfocarnos de diferentes formas. Las pruebas de regresión, cada vez que agarremos, si vamos automatizando mi API, creación de usuario, lo coloco en mi pipeline, creación de usuario, y luego voy a desarrollar el módulo de contáctenos. Entonces, en mi regresión va a estar la de creación de usuarios de API y puedo validar que no se rompió nada. Entonces, estrategias de regresión deben existir y también de pruebas de rendimiento. Ahora vámonos con las herramientas, ¿ok? Los conceptos los tenemos claros. Ahora nos vámonos para la práctica. Y van a darse cuenta que hay herramientas que se cruzan, que sirven para tanto para pruebas unitarias como para pruebas de endpoint, como para pruebas, incluso podemos emular rendimiento, digamos, hay herramientas que se van a cruzar. Y podemos reutilizar. Entre las herramientas más comunes para probar endpoints se encuentran Postman, SOAP, JMeter, CURL y muchas otras. Estas herramientas permiten realizar pruebas funcionales de carga y de seguridad, asegurando que los endpoints funcionen como se espera. También hay que entender que pueden ser utilizadas en diferentes fases del proyecto. Entonces, según el tipo de pruebas, yo puedo tener exploraciones manuales y usar mi DBO Tools de Explorer o de cualquier browser, o puedo, dependiendo de mi estrategia de prueba, dependiendo de mi alcance, yo puedo decir, lo dije en alguna oportunidad dentro de mi plan de prueba, mira, yo voy a trabajar solo con el browser versión tal, tal, tal. Por ejemplo, en banca se utiliza mucho eso porque deben tener un control, no pueden estar actualizando cada tanto versiones de exploradores. Entonces, esto puede, digamos, la estrategia puede estar casada con ese tipo de pruebas, ¿no? En diferentes exploradores y con diferentes tools. Ahora, las pruebas funcionales, que pueden ser de API, de endpoint, utilizando Postman, Swagger, ya va como en una segunda fase cuando estamos, incluso el desarrollador puede usar Swagger para probar desde fuera, o Postman. El QA también. Después, la prueba unitaria con JUnit, con Mocha, Corchai, esas de integración de código que prueban el API al final integrado, lo puede usar también el desarrollador como lo puede hacer un QA o un DevOps que esté configurando pruebas en su página. Las de rendimiento, con JMeter puedes probar interfaz, puedes probar workflows complejos de end-to-end. Y combinado con Karate, con Selenium, también podría ser otra herramienta, pero en este caso probar solo el API nos permite a nivel de JMeter o Karate probar tanto API como un SPOI como servicio. Entonces, varias herramientas nos permiten obtener resultados similares, pero tienen su especialización, ¿ok? Se basan
en que en esta fase voy a hacer pruebas como más funcionales, más de una prueba individual, mientras que en JMeter, ya después que pase por aquí, voy a probar correr estos 100 hilos en paralelo, ¿ok? Entonces, sobre DevTools, lo vimos, lo hemos visto en ATI 1, lo vimos en la primera parte de ATI 2. Ofrece múltiples ventajas que nos permiten a los desarrolladores y testers identificar rápidamente errores y depuración del código en tiempo real, en el momento en que estoy ejecutando la prueba, estoy navegando, estoy viendo hago mi F11, veo mi navegador, veo cómo se divide mi página, hago estudio y análisis de los componentes de carga, veo los tipos de solicitudes GET para navegar en la página. Digamos, ahí puedo incluso detectar las firmas públicas para poder armar mis pruebas, ¿ok? Porque no necesariamente yo conozco cuáles son todos los parámetros de entrada. Ahí yo podría, con el DBO, podría debuguear para poder obtener esa información. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, antes de comenzar a utilizar DBO, es importante asegurarse de contar con algunos requisitos, como sus navegadores, que, bueno, y repito, puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser Opera, puede ser cualquier navegador. La mayoría de los navegadores tienen estas herramientas de desarrollador. Y por supuesto, el conocimiento básico de HTML, CSS y JavaScript, así como entorno de desarrollo web establecido, además de familiarizarse con las diferentes secciones de DBTube, como el consola, depurador y herramienta. En este momento, ustedes ya tienen ese conocimiento porque lo hemos estado trabajando, ¿ok? Cuando configuramos, bueno, ahí configuramos acceder a DBTube usando F12, buscamos inspeccionarnos, familiarizamos, buscamos el console, el source, el new word, para configurar entornos de prueba de acuerdo a tus necesidades y objetivos específicos. Un ejemplo, lo vimos en los laboratorios anteriores. Bueno, ahí tenemos un inspector de elementos que permite modificar el HTML incluso en vivo. Vimos que también tienen las consolas para interactuar con comandos de JavaScript. Tienes una pestaña de analizador de New World, por ejemplo. Si ustedes ven que algo se tardó mucho a nivel de tiempo en ese navegador, ustedes ya, bueno, si en un hilo se tarda tanto, oiga, ups, warning, aquí por este caso, seguramente si pruebo esto en performance, esto va a consumirme los recursos. Tienen un depurador, tienen a nivel de performance también tienen en el caso de las herramientas de desarrollo, de hecho, algunos escogieron esa a nivel de medir y analizar el rendimiento de la página, lo tenían dentro de lo que era los nuevos tools que nos proveen el DevTools de mi navegador. Y además tenían temas de accesibilidad y recomendaciones para programar de manera, eh, digamos, inmersiva, inclusiva dentro de mi desarrollo. Entonces, esto lo hemos visto, es un ejemplo de las primeras pruebas de APIs que se hacen. Es una herramienta que se puede utilizar para las primeras APIs y cuando estamos en modo desarrollo, pero también cuando estamos investigando un poquito más para crear nuestros scripts de pruebas automáticas. Postman es una popular herramienta para el desarrollo de API, fácil de usar. Postman tiene una interfaz intuitiva que permite revisar, es muy popular y permite recibir HTTP rápidamente, nos permite hacer depuración a nivel de esas herramientas de solicitudes de respuesta. Es colaborativo porque nos permite compartir colecciones de pruebas con otros miembros del equipo. Y para instalar Postman debemos, bueno, descargarlo desde el sitio oficial, conocer un poco de lo que son los API, digamos, familiarizarnos con la documentación de API, cómo se construyen, tener credenciales de acceso si mi API requiere autenticación para poder hacer pruebas y comprender con el HTTP, HTTPS, GET, POST, PUSH, DELETE, digamos, debemos tener conocimiento básico para poder trabajar con ellas. ¿Cuáles son las pruebas en Postman? Bueno, tenemos ahí una opción donde vamos haciendo, digamos, por aquí tenemos los diferentes tabs para poder probarlos y armamos un CURL de Postman donde tenemos la llamada con los parámetros y luego, o en JSON, que podemos tener esto también armado para pum, darle clic y enviarla para ver qué nos responde, ¿no? Muy parecido a lo que son las herramientas de WebTools, ¿ok? Pero la diferencia es que este también nos ayuda a guardar, digamos, tenemos un URL, lo enviamos, pero nos permite guardar esas colecciones. Swagger es otra herramienta que se configura en nuestros servidores, pero que además tiene foco de
documentar AMPI, definir contratos, probar endpoint y generar clientes. Probar endpoint manualmente, de la misma manera que lo hicimos con DBTools o con Postman. Y el Swagger es una suite de herramientas que permite construir APIs con una interfaz visual y que nos ayuda a explorarlo, sobre todo cuando estamos en esa fase de explorar el código, cómo funciona este API, si somos probadores, si vamos a hacer, si somos testers, si somos QA. Bueno, él nos va a permitir, al igual que las anteriores, tenemos que tener las credenciales de acceso, debemos documentar, si queremos documentar un API con Swagger, ya aquí nos va a aparecer la característica de entrada-salida. Cuando a esto tiene colorcitos, bueno, aquí lo vamos a ver, nos permite probar y de alguna forma a los desarrolladores escribir pruebas APIs de manera eficiente. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se hace la definición del código, que este código permite simular peticiones y verificar la respuesta del servidor, facilitando errores. Y luego, un ejemplo típico, por ejemplo, cuando integramos Swagger en un proyecto MIA, con Mongo, Express y el framework, es que importamos la librería a través de Swagger UI Express, más el framework, que en ese caso el HTTP en Node.js, ¿no? Y luego de eso, el Swagger UI Express, que es el middleware que sirve de la interfaz de web de Swagger para ver la documentación, se genera automáticamente la especificación OPAPI leyendo los comentarios de JDOP en tu código. Y luego bueno, al crear el servidor Express, que con la Constant App Express, eso inicializa la aplicación web de tu backend y la configuración del server, que es la parte de acá, ¿no? En mi API min example. Y aquí indicamos en este Open API, indicamos la versión estándar de OpenAI. Tenemos la información básica del API, el nombre, la versión. Luego, allí lo que hacemos es que generamos la especificación con el DOPS, con el specific, es Swagger Specific, ¿verdad? Y luego ya podemos abrir en el navegador un URL localhost 3000. Aquí siempre yo utilizo el 3000 como puerto, pero esto deberíamos estar cambiándolo según, o sea, para cada servicio un puerto diferente. Iniciamos el servidor HTTP con ese puerto y ahí vemos algo como esto, una página web donde me va a listar todos los APIs que tiene mi aplicación y aquí la documentación que escribimos sobre cada uno de los API, aquí nos va a especificar el tipo de endpoint que es, si es delete, get, post, digamos, el protocolo, y proporciona una interfaz intuitiva que facilita a las pruebas la interacción con los API. Su diseño permite a los desarrolladores conservarse en el desarrollo sin tener que lidiar con complicaciones técnicas, facilita el uso y se traduce en una curva de aprendizaje más corta para nuevos usuarios que, por ejemplo, este es como un contrato que nos ayuda a que si, por ejemplo, entra un nuevo desarrollador, tú le dices, mira, aquí está, levántate el Swagger y ahí tienes como mi diccionario, como mi inventario de los endpoints que existen para que utilices de repente el de usuario porque lo vas a utilizar para el componente tal. ¿Ok? Entonces, esto es como un instrumento de comunicación entre programadores, pero que también sirve para los probadores, para los QA que hacen y desarrollan pruebas para esto. ¿Cómo ejecuto una prueba en Swagger? Bueno, para ejecutar una prueba en Swagger generalmente utilizas el entorno de prueba integrado que permite definir y ejecutar las pruebas. Incluye la utilización de Swagger UI para enviar la petición al API, verificar las respuestas y es posible automatizar eh, pruebas integrando Swagger con herramientas como CI y CD, optimizando el proceso de desarrollo. A mí me gusta mucho Swagger porque es muy gráfica, pero vamos a trabajar con Postman en el proyecto porque creo que bueno, igual también voy a dejárselo al albedrío. Apache fue lo único que no dejé al albedrío, pero porque ya habían trabajado con él y la idea es que utilicen otro
otro contenedor web, digamos, otro web application, pero en el caso de Swagger y Postman, la diferencia es que es documentación, mientras que aquí está más, más enfocado al testing avanzado, que haces pruebas manuales básicas, pero aquí ya la estás pensando en automatización, que tienes colecciones exportables, esta la trabajas en el navegador, este está orientado a un contrato como comunicación entre todos, mientras que este está más orientado a pruebas, ¿ok? Y como el enfoque va a ser pruebas, digamos, sería súper chévere que pudieran configurar su Swagger UI, pero creo que por temas de tiempo va a ser complejo, aunque ahí tienen el ejemplo dentro de esta misma presentación, pues aquí más o menos está el formato y cómo se publica en mi servidor, mi servicio Swagger. Entonces, Swagger permite la generación automática de documentación basada en la definición de APIs. Esto asegura que la documentación esté siempre actualizada, refleja con precisión funcionalidad de API y es característica esencial para colaborar entre equipos de desarrollo y comprensión de API. Vale a contar que Swagger sirve para tanto para MEAN como para Java, como para otro tipo de stack tecnológico. Y bueno, y es muy popular, yo, digamos, es una de las típicas que utilizan para todo lo que tiene que ver. Los arquitectos le encanta montarla como el URL en Swagger porque ya está la documentación montada, ¿ok? Ahora bien, con integración con otras herramientas, bueno, se integra con diversas herramientas, con herramientas automatizadas, por supuesto eso implica eficiencia de flujo y permite trabajo en equipo sin interrupciones de manera habitual. Mientras que SOA-DUI, que es una herramienta, digamos, SOA significa Simple Object Protect o Object Access Protocol. Es un protocolo estándar para intercambiar mensajes entre aplicaciones de red HTTP y más que todo es como, es una herramienta que aunque es un poquito antigua, digamos, en el sentido de que sirve también para probar API, pero originalmente nace para probar SOA, cuya características principales son mensajes, servicios SOAT, son XML, que esto migró a un poco más a formatos JSON, digamos, a formatos un poco más ligeros, que esto precisamente hacía lo que hace em, en los formatos SOAP, utilizabas a lo que era WSDL, que era precisamente lo que hace Swagger como contrato porque nos da todos los servicios que están disponibles en mi aplicación. ¿Qué operaciones están disponibles? ¿Qué parámetros recibes? ¿Qué tipo de respuesta devuelve? Puedes consumir servicios SOA desde Java, desde .NET, desde Python, desde Node. ¿Y por qué se utiliza? Bueno, actualmente se utiliza más que todo para código legacy, pero hay que darle el beneficio de que permite crear y ejecutar pruebas de servicio SOAD y red de manera muy sencilla el SOAD UI, ¿ok? Entonces, para instalarlo, ¿qué necesitas? Descargarte el SOAD UI y tienes que tener conocimientos sobre servicios web, BSL y compresión sobre lo que es SOA. Pero, digamos, este sirve para también probar APIs REST, pero originalmente fue creado para SOA y se parece mucho a la interfaz de JMeter, vale acotar. Y bueno, fíjense que nos va armando también los test que esto también lo hace el Postman. Puedes armar como, digamos, script para hacer pruebas particulares. ¿Ok? Las ventajas de usarlo, bueno, SOAT ofrece múltiples beneficios como pruebas automatizadas, también puede ser integrado con CI/CD. Digamos, si ustedes tienen, por ejemplo, un software donde tienen componentes que trabajan con Soadui, de repente el banco. El banco tiene varios productos y tienes la página web que se encarga de las tarjetas de crédito, pero tienes los servicios qué sé yo, por ejemplo, el del usuario lo seguimos manejando con, con servicios SOAP. Entonces ustedes pueden tener en su pipeline un bloque que utilice SOADUI para probar los servicios de ese componente que hace, que tiene servicios SOAP y tienen otro que utiliza Postman o que utiliza incluso JMeter para probar hilos individuales. Otro stage para probar esa otra parte del producto. Entonces, es automatizable,
facilita la colaboración, puedes hacer script que luego automatizas. ¿Y cuál es la diferencia entre Endpoint REST y SOAP? Bueno, el uso típico, AWS POP, Mobile, Microsoft. Esta es la tendencia actual. Es simple, rápido, ligero, fácil de probar, mientras que el SOAP, como lo vimos en la parte teórica como desarrolladores, ahorita estamos viendo es la herramienta para probarlo, más que todo es para sistemas legacy, bancos seguros, gobiernos, contratos estrictos con seguridad avanzada y transacciones confiables, que se sigue usando en el mercado. Como decía, para los prerequisitos, bueno, deben saber un poquito de Java o preferiblemente JDK, recomendación disponibles de conocimientos básicos sobre APIs REST, familiarización con conceptos de prueba, comprensión de JSON y XML. Entonces, nótese que esto está más asociado al kit de Java Developer Kit, ¿ok? Ahora. Un caso de prueba de ejemplo. En el caso de prueba básico desea, tienes un servicio web, valida la respuesta, el objetivo verifica la solicitud, se completa correctamente, según lo esperado, se calcula, se envía un servicio a la suma y se verifica y el resultado y devuelve correcto. Lo mismo que podría ser cualquier tipo de prueba o definición de un caso de prueba. Tienes una entrada, una salida, unos parámetros y un resultado esperado que si no se cumple es un resultado no esperado y se crea un bug. Sobre las pruebas unitarias, bueno, también vamos a hablar un poquito de esto. Sabemos que vamos a trabajar con YesTest para el kit, es lo más, más estándar, pero las pruebas unitarias las podemos manejar para hacer pruebas de API, como lo dije en la parte teórica inicialmente. Y un ejemplo clásico de una prueba unitaria es la suma de dos números, donde allí vas a tener solo la parte de dos números, pero de repente en el JUnit, para una prueba de app, es un API, pero para una prueba de API integrada haces diferentes combinaciones de aritméticas, de acciones aritméticas. En un JUnit se ve algo como esto, un framework ampliamente conocido sobre todo para desarrollo con Java. JUnit no es un framework para testing con Node, con MEA, con Express. El equivalente para ese tipo de kit tecnológico es un JUnit. Es un JTest para probar código JavaScript o TypeScript. Pero es importante que entendamos que existen conceptos que podrían heredarse de alguna manera o que son equitativos en otros software, en otros herramientas en otros tools de prueba, como por ejemplo el uso de parámetros, que digamos diferentes threads lo vas creando, o el uso de secciones, un throw o un section. Como funciona un código de Java normal, las pruebas unitarias también deben estar considerando este tipo de aserciones o de flujos no esperados. En JUnit en JUnit es hacer throw, que también va variando en el tiempo, o se van deprecando funciones dentro de mis herramientas de prueba. ¿Ok? Entonces, aquí al final, si se lanza una sección, el test pasa. Si no se lanza ninguna sección, el test falla. Si se lanza otra sección diferente, el test también falla. Y evolucionan los lenguajes, evolucionan mis enumeration para poder probar, hacer pruebas unitarias tanto de APIs o pruebas unitarias con diferentes tecnologías. Ahora, pruebas en Mocha. Mocha es un marco de pruebas para JavaScript que se ejecuta en Node y en el navegador, lo que facilita la realización de pruebas de integración de aplicaciones web. ¿Por qué usarlo? Porque es flexible, porque está asociado con la tecnología, porque permite pruebas de integración. Antes de comenzar a usar Mocha, debes tener Node.js, el NPM, que es para el Node Package Manager, y tu editor de código como Visual Code o Visual Studio o IntelliJ. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que ofrecen ventajas como la sintaxis clara, permite a los desarrolladores escribir pruebas fácilmente, la compatibilidad de las bibliotecas y aserciones. Adicionalmente, tiene capacidad para ser ejecutada en el navegador y es compatible con Node, proporciona versatilidad. Cuando la comparamos con otras herramientas, se observa que es más ligera, menos opinativa, como framework como YesState o Jasmine. Aunque dentro de nosotros, me parece que en la versión pasada no, vimos Mocha.
También lo puedo dejar al albedrío, pero creo que lo más interesante va a ser trabajar con JetTest porque es una de las más usadas actualmente en el mercado. Por eso nos fuimos por ese camino. O quisiera que se fuera por ese camino. Para instalar Mocha, bueno, además se trabaja con Chai. Chai es como el ejecutor, Mocha es el que define la prueba. Mocha es ideal para los proyectos que demandan pruebas completas con aplicaciones web, APIs y Node.js. Caso de uso recomendado, incluyen proyectos de entorno que requieren pruebas de unidad e integración de rendimiento. Este es un ejemplo donde tienes aquí un chai porque haces la combinación, tienes el script para, ya, tienes un test mocha y aquí tienes como tal un resultado esperado, un resultado que lo comparas con un resultado obtenido. Al final las pruebas tienden a eso, tienden a hacer una lectura bastante explícita. Ahora con chai. El ejemplo del código Chai incluye secciones que utilizan Behind Developer, BDD, Drive Developer, que lo vimos, que es como casamos un caso de prueba con la definición. Chai es una biblioteca de aserciones para JavaScript que usa a menudo, se junta con Mocha. Ofrece una sintaxis legible. ¿Y por qué debemos usar Chai? Bueno, porque es legible, ofrece sintaxis intuitiva, legible, similar a un lenguaje natural. Es compatible con TDD, con BDD también y además se permite integrar con otras herramientas como Mocha y Bean. ¿Qué necesito para montar este Chai? Node.js, NPM y cómo funciona un flujo. Bueno, Mocha ejecuta y describe el bloque principal del test dentro de otro del test, ¿no? El otro describe y organiza el test y la función ADD tester. Entonces es como que uno es el ejecutor, en uno das la instrucción de cómo se hace la prueba y en el otro la agendas para poder automatizarlo, ¿no? Entonces, cada IT es un caso de prueba individual. El primer test da un valor exacto. El tercer test verifica la longitud del string. Pero fíjense que aquí estamos dando una descripción de qué hace cada uno. Calculor test, un SPED interface en el módulo y hace un check add test function. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este enfoque? Que es modular, que es legible y que facilita ir añadiendo cada prueba a medida que va cambiando el código. Para eso, por supuesto que tenemos que hacer luego una interpretación de resultado, que es la salida, donde la prueba es crucial determinar si funcionó o no funcionó. Con los resultados de la prueba se presentan de manera clara, permiten los resultados diagnosticar el problema y analizar los mensajes de error, que es importante también. Hecha y es ampliamente utilizado debido a que tiene un código que es muy leído tipo BDD. Espero el resultado, que resultado tenga la propiedad toque tal. Entonces ofrece un lenguaje de assertion muy legible y puede ser integrado con herramientas como Cucumber y bueno, utilizando el lenguaje Genki me da como el caparazón para poder crear mi prueba utilizando Mocha y luego integrando. Entonces, junto Boca Chai puedo hacer pruebas de integración, pruebas unitarias y pruebas de API, que es la que nos enfoca el día de hoy. Destaca su enfoque en formato de assertion, que resulta más natural para el humano, proporciona diferentes estilos de assertion y capacidad personalizada. Que me gustaría que pudiéramos hacer pruebas utilizando Mocha y Chai, eh, utilizando lenguaje de comportamiento con Cucumber y utilizando Gankin, pero bueno, nos vamos a centrar en JUnit para pruebas digamos, para pruebas unitarias y con, para endpoint con Postman y un componente que nos va a permitir agendarlas en mi página, ¿ok? Otra herramienta que también se utiliza, el Karate. Karate se destaca de otras herramientas por su capacidad para realizar pruebas API y UI sin necesidad de otros lenguajes de programación, proporcionando un enfoque unificado y basado en Genkin. Esta es un ejemplo bien, tenemos un load feature donde viene del requisito, y esto creo que lo vimos en la clase pasada, cuando vimos pruebas de comportamiento.
que convierte una opción popular para el desarrollo ágil porque me maqueta todas las pruebas y me ayuda a que la cobertura sea cubierta. Entonces, ¿qué hacemos? Primero añades una dependencia de caracteres en tu archivo del pom.xml cuando utilizamos Maven. Depende también del empaquetador. Definimos un caso de prueba. Maven es más hacia Java. Vamos a crear un archivo sample filter para definir el escenario de prueba. Vamos y creamos el runner. Ahí metemos el código test y Karate está pensado para esas pruebas API BDD y permite automatizar la prueba de endpoint y SOAT porque luego nos permite simular múltiples requests usando el parallel exception, que es la instrucción carácter paralele, parecido a JMeter cuando lo montas de esa manera. Karate no es una herramienta de rendimiento o de estrés como JMeter, porque si necesitas medir el throughput, la latencia, la concurrencia, Karate tiene limitaciones. La paralización está pensada más para la ejecución rápida de pruebas funcionales, no para simular cargas reales como es JMeter. Carácter es perfecto para pruebas funcionales integradas de, de API, mientras JMeter o Gailing, si es para pruebas de rendimiento y estrés. En un pipeline, ustedes pueden usar Karate para validar que los API funcionan y JMeter para medir cómo funcionan en tiempo real. Luego, Karate ofrece una integración sencilla de soporte para pruebas múltiples, es fácil de aprender, entonces si tienes un API de este estilo, tú tienes tu Genkin aquí, te llevas y utilizando lo que les comenté, generan su maqueta de prueba y luego lo que hacen es que desarrollan los métodos que ya les creó la maqueta eh, a través de las pruebas unitarias, que son pruebas de API en este caso para hacer esa prueba. Ahorita vemos un código parecido. Y también me genera una página web con los resultados de las pruebas y que puedo ver también, muy parecido a Swagger, el inventario y las pruebas, pero además el inventario de cuáles APIs cuento, pero los test, la corrida de los test. ¿Ok? Si esto pasó, no pasó, cuánto tiempo se tardó, entre otras cosas. ¿Ok? Cada prueba va mostrando el escenario que lo definimos dentro del Genki, ¿no? De lo que es mi lenguaje o sintaxis tipo Genkin asociado a BDD, pruebas de documentación asociada a pruebas de comportamiento. Y finalmente JMeter, vamos a hablar de JMeter que se usa para probar APIs dentro de esta NEA, pues es posible también para Java. No depende del usar que lo use porque funciona desde afuera, ¿no? Entonces se basa en la solicitud HTTP, HTTPS o TCP de otros protocolos de web. ¿Cómo se aplica según el stack? Java, Spring Boot, Nate, Python. Mientras tu aplicación exponga el endpoint en la red, lo puedes probar con JMeter. Latencia, solicitud de segundos, errores de código de estado, comportamientos de carga. em, Puede hacer get, post, put, delete, digamos, es sumamente poderosa. Y un pipeline, tú puedes mezclarlo para hacer pruebas de carga y de rendimiento, pero bueno, por ejemplo, yo en alguna vez en algún proyecto lo que hicimos fue hacer la prueba de APIs con JMeter hilo por hilo y luego volver a usar JMeter para hacer pruebas de carga simulando el acceso a N hilos, ¿no? O a orquestar varios hilos en paralelo. Por ejemplo, puedo estar probando el hilo de login, que es un prerequisito para el de contenido, el del módulo de contáctenos, y ese ya, y también tengo el que me crea una solicitud como de una cita para el proyecto de odontólogos, o que me crea un request, una solicitud para que quiero la solicitud de mi constancia de estudio. Entonces, el JMeter puede tener un hilo paralelo para hacer la solicitud de loguearme a un módulo y a otro, y de esa manera correr en paralelo. Entonces, lo pruebo en individual y luego en JMeter orquesto un script
para correr una combinación. Y en mi pipeline llamo es en un punto a los hilos por separado y en otro punto a mi escenario robusto para probar ese rendimiento en paralelo. Comparemos karate, pruebas de red directamente, valida APIs completas, pruebas endpoint específicos, soporta rendimiento y emite pruebas de servicios desde afuera como cliente, ejecuta cargas sobre endpoint, especialista en rendimiento y estrés. Ambos sirven para probar servicios APIs endpoint. El rendimiento es básico e intermedio, mientras que aquí es para pruebas CABE, para pruebas de carga y estrés. JMeter no es para una prueba unitaria de integración en un código. Se usa para probar endpoint desde afuera, especialista en carga estrés y performance. Pero puede usarse tipo lo que hace Karate, probando APIs de manera aislada. ¿Ok? Karate también podría utilizarse para hacer pruebas de rendimiento iniciales, pero no con un foco principal como lo es JMeter. Entonces, al final tenemos tipos de pruebas y herramientas funcionales, manuales de aceptación, unitarias de rendimiento con diferentes herramientas, donde además se cruzan que podemos usar pruebas funcionales y de exploración, herramientas como Postman, Swagger y SOAP, eh, como DevOps en diferentes DevTools en diferentes browsers y rendimiento y carga. Podríamos mezclar diferentes herramientas en diferentes fases de mi pipeline. Aquí hay una tabla de resumen de diferentes herramientas, cuándo usarla, en qué lenguaje utiliza, para qué tipo de prueba y un ejemplo práctico de cada uno. También, entonces, cómo yo veo a futuro el IC y el ID, donde vamos combinando todo lo que es Postman y API dentro de un núcleo o performance dentro de un stage para pruebas de comportamiento y finalmente incluso para pruebas de aceptación podríamos estarlo utilizando un DevTools y herramientas del tipo Swagger, SWOT y Karate para comprobar que se cumplió lo que inició como pruebas exploratorias, termina el ciclo nuevamente para pruebas de aceptación. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Sé que me fui 12 minutos. Esta clase está chévere, me encanta. Digamos, es como el global, pero estábamos enfocados en los APIs test. Lo interesante también es que vean y visualicen que diferentes herramientas pueden servir para diferentes stages, como lo vimos aquí en esta penúltima gráfica, ¿ok? Para diferentes stages y diferentes tipos de pruebas, como se van cruzando, pues. Y bueno, para proyectos MEA con Docker más Jenkins, se recomiendan los Docker Py separados por cada uno de estos stages. Se permite ejecutar test automático con CI y CD sin afectar la imagen final. Facilita el stage unit test versus el build versus el agent-to-end para pruebas si los separamos. Y así es como está el laboratorio. Cada uno de estos grupos está en un stage diferente y igual que con los unit tests, para los APIs se recomienda que en Dockerfile independiente que se ejecute con Newman, que es el nuevo, lo que tengo acá como nuevo, porque él es el que permite levantar los contenedores y los APIs después de que el Jenkins levanta los contenedores, ¿no? Con los APIs y luego corre los contenedores test y finalmente destruye los tests. Entonces es al final como la limpieza, ¿no? Ese pipeline va a pasar por todo esto, construir tu imagen de tu aplicación, que puede ser Angular, React o Vue, con el Node, con el Mongo. Esta es la primera construcción que trabajaron en el laboratorio pasado, que podrían tener instalado un Sonar Link para hacer pruebas de caja blanca, verificando su código, y luego un SonarQube a nivel de servidor para probar también ciertas vulnerabilidades y luego construir las imágenes de prueba, cada una en un contenedor diferente que se van corriendo. Incluso las de performance generalmente se ejecutan en un pipeline diferente porque siempre tardan más. En conclusión, sobre pruebas de APIs endpoint son esenciales para garantizar la calidad, estabilidad y rendimiento de software. Un enfoque integral combina exploración manual, funcionales unitarias de rendimiento, contribuye a mejorar la experiencia de su usuario al subir la calidad de mi software, asegurar la comunicación eficiente, desarrollar soluciones más viables y escalables, valida la lógica del negocio. Así se ve
un pipeline donde el push del repositorio se hace de Jenkins detectando los cambios, un state build construye las imágenes de Docker, un state de unidades prueba con JTest y Mocha, por ejemplo, o un API test con Postman y Newman, que es el que hace la ejecución. El Postman es donde están los scripts. En tu con Cypress, que podría incluso utilizarse para primeras pruebas a nivel de backend Postman, rendimiento, a nivel de Cypress interfaz. El SonarQube analiza el código y los reportes. Aquí podría estar un JMeter como un siguiente stage para pruebas de rendimiento aparte. Y Story Deploy solo sin test, SonarQube y verifica qué pasa. Entonces, esto en diferentes ambientes, claro, al tener un pipeline para QA, un pipeline para producción, el de producción no ejecuta todos los tests, simplemente hace el despliegue si ya pasó por QA, o podríamos tener ese preproducción para pruebas de un stage de pruebas de aceptación donde también se ejecuten esas pruebas. ¿Ok? Entonces, según la definición, agarras uno u otro elemento de tu rompecabezas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Y bueno, cierro la clase. Ya quedamos pocos porque sí estuvo larga la clase. Y aquí están todos los recursos y esto lo subo dentro de el aula virtual porque es la base para todo lo que viene.